Cuando cedió su asiento a una mujer mayor en el autobús, Sophie la escuchó decir: «Cuando tu marido te regale un collar, déjalo toda la noche en un vaso con agua». En ese momento no le dio mucha importancia, pero días después, cuando su esposo realmente le llevó un collar, Sophie recordó la advertencia y lo dejó caer dentro de un vaso con agua. Sophie cerró la carpeta de contabilidad, apagó el monitor y se estiró en la silla, aliviando la tensión en su cuello rígido. Eran 5 minutos para las 6. Hora de irse. A través de la ventana de la oficina de la empresa constructora, ubicada en las afueras industriales de Chicago, el asfalto ya empezaba a oscurecerse. El final del año iba robando poco a poco las últimas horas de luz. En el alféizar de la ventana descansaba un helecho amarillento que siempre olvidaban regar y una taza con los restos de un café latte frío, el tercero del día. Guardó los documentos en la caja fuerte, comprobó que el cerrojo estuviera bien asegurado y sacó su bolso de debajo del escritorio. Una cartera de cuero marrón, gastada, que llevaba usando desde hacía unos 5 años. Comprar una nueva siempre era algo que dejaba para después. Además, siendo sincera, el dinero no alcanzaba. El sueldo de contadora en una pequeña empresa de las afueras no daba precisamente para lujos. El pasillo olía a humedad y a lejía. La señora de la limpieza, Brenda, ya había fregado el linóleo del primer piso. Sophie le hizo un gesto cansado con la mano al pasar, empujó la pesada puerta principal y salió a la calle. El viento helado que venía del lago Michigan le golpeó el rostro como una cuchilla. Se subió el cuello del abrigo de lana y caminó rápido hacia la parada de autobús. 7 minutos bordeando el muro de hormigón del parque industrial, luego cruzar el paso peatonal, y ahí estaba. Una parada con un refugio torcido y un horario que nadie revisaba desde hacía años. El autobús de la ruta 17 de la CTA funcionaba según una lógica misteriosa propia, que rara vez coincidía con el horario oficial. Sophie conocía el recorrido de memoria. Todos los días laborales, 5 días a la semana, durante los últimos 3 años, desde la oficina hasta su parada en Elmo Park. Eran 35 minutos sin tráfico. Con tráfico, y en esa época siempre había, se convertían en 50 minutos, a veces 1 hora. Hacía tiempo que había dejado de irritarse por eso, igual que había dejado de irritarse por muchas otras cosas en su vida. Ya había algunas personas esperando en la parada. Una mujer cargando pesadas bolsas de supermercado de Jewel Osco, 2 adolescentes con mochilas y un hombre mayor con gorra de béisbol mirando su teléfono. Sophie se colocó un poco apartada y sacó el suyo por costumbre, no porque esperara algo importante. No había mensajes. Después de todo, ¿quién iba a escribirle? Su única amiga cercana, Lucy, se había mudado a Florida en primavera para vivir con su hermana, más cerca del mar y del calor. Se llamaban de vez en cuando, pero cada vez con menos frecuencia. Lucy se estaba adaptando a su nueva vida. Tenía sus rutinas, sus conversaciones, su mundo. Sophie no le guardaba rencor. Simplemente, con cada mes que pasaba, se hacía más difícil marcar su número y decir algo más que un suspiro seguido de: «Y bueno, por aquí todo sigue igual». El autobús llegó 12 minutos después, un largo vehículo azul y blanco con las ventanas empañadas y puertas que chirriaban al abrirse. Sophie se abrió paso hacia el interior y enseguida comprendió que no se sentaría. No había asientos libres. Se sujetó a la barra superior, apretó su bolso contra el costado y se preparó para un viaje largo. El autobús arrancó de golpe y se incorporó al tráfico. Sophie se balanceó, apenas manteniendo el equilibrio. Las calles familiares desfilaban tras el vidrio empañado. Kioscos cerrados, la cruz de neón de una farmacia abierta toda la noche, las siluetas oscuras y desnudas de los árboles alineados en el bulevar. Miró por la ventana, recordándose que tenía que comprar papas y cebollas, y pensando que probablemente Mark no había sacado la basura. Se lo había pedido esa mañana. Él había asentido, pero ese gesto ya no significaba nada. Mark, cuando pensaba en su esposo, Sophie no sentía ni irritación ni calidez, sino un peso denso y familiar, como llevar una mochila pesada durante tanto tiempo que dejas de notar la carga, aunque la espalda siga doliendo. Se habían conocido hacía 5 años. Unos amigos en común los habían invitado a una fiesta de cumpleaños en un departamento del centro, un lugar lleno de gente,
música saliendo de un parlante Bluetooth y conversaciones ruidosas en el balcón. Sophie tenía 32 años entonces y casi había renunciado a la idea de que alguien entrara en su vida. No es que se considerara poco atractiva. Simplemente, su rutina rara vez salía del camino entre el trabajo y la casa, con alguna que otra película con Lucy o un café en casa de una vecina. Era un circuito cerrado donde los hombres no solían quedarse. Pero Mark se quedó. Era 2 años mayor, alto, de cabello oscuro y con un lunar en la mejilla derecha que le daba un aire juvenil y encantador. No era un gran conversador, pero era preciso. Tenía el don de decir exactamente lo que la otra persona necesitaba oír. Aquella noche se sentó junto a ella en la cocina, mucho después de que la mayoría se hubiera ido, y pasaron 2 horas hablando sobre el trabajo, los planes y lo extraña que podía ser la vida. En ese entonces trabajaba como gerente en un concesionario de autos, y hablaba de ello con un humor encantador y autocrítico. Sophie se rió. Hacía mucho que no se reía así. Un mes después empezaron a salir. 6 meses más tarde, se casaron en una ceremonia sencilla en el registro civil, sin gran recepción. Lucy fue su dama de honor. El amigo de Mark, Charlie, fue el padrino. Después de la ceremonia, los 4 fueron a un pequeño bistró acogedor. Mark pidió una botella de champán y levantó un brindis que hizo llorar a Sophie, por haberte encontrado tarde, pero para siempre. El primer año fue bueno. Mark llegaba del trabajo y a veces le traía flores baratas del supermercado, pero a ella le encantaban igual. Los fines de semana cocinaban juntos y hacían planes. Él hablaba de abrir su propio negocio, algo relacionado con autopartes. Sophie lo escuchaba, creía en él, lo apoyaba. Le gustaba tener a alguien con quien compartir las noches, no volver a un apartamento vacío. Luego, algo empezó a cambiar lentamente. Era casi imperceptible, como una grieta fina en una pared que al principio confundes con una sombra. Mark dejó su trabajo en el concesionario. Encontré algo mejor, dijo. Sophie no hizo preguntas. Asumió que su marido sabía lo que hacía. La mejor opción resultó ser una startup improvisada que quebró 2 meses después. Luego vino otra cosa, vender quién sabe qué por internet, conversaciones interminables sobre una supuesta sociedad con un tal Steve, a quien Sophie nunca llegó a conocer. Cada vez, Mark tenía una excusa. Es temporal. Estoy buscando. El mercado está difícil ahora. Solo necesito encontrar mi lugar. Pasaron los meses, y ese lugar nunca apareció. Mark pasaba cada vez más tiempo frente a la computadora. Páginas web, YouTube, conversaciones interminables por WhatsApp. A veces salía a reuniones y volvía con un ánimo impredecible. A veces eufórico. A veces profundamente apagado. No traía dinero a casa. De vez en cuando hacía trabajos ocasionales. Ayudaba a alguien a mudarse o armaba muebles de IKEA para personas a través de TaskRabbit. Pero eran ingresos mínimos que casi siempre terminaba gastando en sí mismo. Sophie cargaba con todo el peso del hogar sobre sus hombros. La hipoteca, las compras, las cuentas diarias, todo salía de su sueldo de contadora, que parecía rendir menos cada año. No hacía escándalos. No daba ultimátums. Tal vez debería haberlo hecho. Pero había crecido en una familia donde las mujeres aguantaban. Su madre había aguantado a su padre. Su abuela había aguantado a su abuelo. Se consideraba normal, no porque fueran débiles, sino porque creían que así eran las cosas. La familia es la familia. Para bien o para mal, el único patrimonio real que Sophie tenía era una propiedad. Un terreno con una sólida cabaña de ladrillo en Fox Lake, un pintoresco pueblo a 1 hora y media de la ciudad, junto al agua. Su abuela, Eleanor, le había dejado la casa en herencia. Había fallecido en paz mientras dormía, 2 años atrás, a los 83 años. Sophie había llorado tanto en el funeral que ni siquiera pudo hablar. La abuela Eleanor era mucho más que una abuela para ella. Era un ancla, un pilar, alguien a quien podía visitar en cualquier momento y simplemente sentarse con ella en el porche, tomando una taza caliente de té de manzanilla. La casa del lago significaba veranos de la infancia, el olor a tierra húmeda y agujas de pino, la mantequilla de manzana casera de su abuela burbujeando en una olla sobre la estufa,
el crujido del portón delantero, el gato atigrado del vecino que se estiraba en el porche, entornando los ojos al sol. Todo eso ya pertenecía al pasado. La casa seguía en pie. Los viejos manzanos seguían creciendo. Pero su abuela ya no estaba. El terreno en Fox Lake aumentaba de valor cada año. Las parcelas vecinas ya se vendían por sumas considerables. La zona se estaba desarrollando. Habían asfaltado una carretera que la conectaba con la autopista y los desarrolladores estaban construyendo urbanizaciones de lujo cerca. Sophie tenía una idea aproximada de cuánto valía su propiedad, pero el número no le interesaba en lo más mínimo. No tenía ninguna intención de vender. Mark, en cambio, sí. La primera vez que lo mencionó fue unos 6 meses después de la muerte de Eleanor. Al principio lo hizo con cuidado, de forma casual. Sophie, estaba pensando, casi nunca vamos a la casa del lago. Está ahí sin usarse y seguimos pagando impuestos. Si la vendiéramos, podríamos invertir ese dinero en algo productivo. He estado viendo una oportunidad de negocio. Si tuviéramos un capital inicial. Sophie negó con la cabeza en silencio y se fue a la cocina. Mark no insistió entonces, pero unos meses después volvió a sacar el tema, esta vez más directo. Mira, estuve investigando. Los terrenos en Fox Lake se venden por un mínimo de $350,000. Con la casa, podríamos sacar fácilmente $500,000 si encontramos al comprador adecuado. Es mucho dinero, Sophie. ¿Podríamos? No, dijo ella, interrumpiéndolo, sin dar explicaciones. ¿Pero por qué? Sé razonable. La casa está vacía. Se va a deteriorar y el mantenimiento. Dije que no, Mark. Es la casa de la abuela. No la voy a vender. Él se quedó en silencio, pero Sophie vio cómo se tensaba un músculo en su mandíbula. Entrelazó los dedos sobre las rodillas y miró hacia la ventana. El asunto quedó cerrado, pero, como descubriría después, solo para Sophie. Mark dejó de mencionarlo directamente, pero de vez en cuando soltaba comentarios pasivo-agresivos. Si tuviéramos un buen respaldo financiero, como una propiedad que pudiéramos liquidar, otras personas ya se habrían mudado a un departamento mejor hace tiempo. Sophie lo dejaba pasar. Pensaba que solo se estaba quejando. No sabía que él hacía tiempo había dejado atrás la simple queja. Esa noche helada, el autobús avanzaba lentamente entre el tráfico, deteniéndose en cada semáforo. Sophie estaba de pie cerca de las puertas traseras, sujetando el tubo metálico y contando las paradas. 3 paradas antes de la suya, el hombre sentado frente a ella se levantó y se dirigió a la salida. Sophie se dejó caer en el asiento libre, una carcasa de plástico frío y deformado, y estiró las piernas. La zona lumbar le vibraba de dolor después de todo el día sentada en la oficina. En la siguiente parada, las puertas neumáticas se abrieron con un silbido y una mujer mayor subió al autobús. Era baja y delgada, llevaba un abrigo largo gris de invierno y una boina de lana verde oscuro. Parecía tener unos 70 años, tal vez más. Subió los escalones agarrándose fuerte del pasamanos y miró alrededor. No había asientos libres. Sophie se levantó sin pensarlo. Fue automático. Siempre lo hacía. Desde pequeña, la abuela Eleanor le había enseñado, si una persona mayor está de pie en el transporte público, te levantas. Sin pensarlo, sin debatirlo. Aquí, por favor, siéntese, dijo Sophie, haciéndose a un lado. La mujer la miró y sonrió con gratitud. No era una sonrisa amplia, sino cálida, reflejada sobre todo en sus ojos. Se sentó. Sophie volvió a sujetarse del tubo metálico y se preparó para el movimiento. Nada especial. Una tarde cualquiera en un autobús cualquiera. Pasaron 3 paradas. El autobús comenzó a vaciarse poco a poco. La multitud sofocante de la hora pico empezó a disiparse. Sophie empezó a prepararse para bajar. Cambió el bolso de hombro, sacó la tarjeta de transporte del bolsillo, y entonces sintió un leve toque en el codo. Se giró. La mujer de la boina verde la estaba mirando. Sus ojos, a diferencia de lo que Sophie habría esperado en alguien de su edad, no estaban nublados ni apagados. Eran claros, intensos,
enfocados, como si no solo la estuviera mirando, sino viendo algo que nadie más podía ver. Escúchame con atención, hija, dijo la mujer en voz baja, inclinándose ligeramente hacia ella, lo suficiente como para que Sophie percibiera un leve aroma a lavanda y menta. Cuando tu marido te regale un collar, no te lo pongas. Déjalo toda la noche en un vaso con agua. ¿Confías en mí? Sophie se quedó paralizada. Apretó con más fuerza el tubo metálico. Dio medio paso atrás, mirando a la mujer, intentando procesar lo que acababa de oír. ¿Era una broma? ¿Un programa de cámara oculta? ¿La había confundido con otra persona? ¿Un collar? ¿Un vaso con agua? Mark no le había regalado nada en 2 años. Para su último cumpleaños, le había llevado un ramo barato de la tienda de la esquina. 5 claveles envueltos en celofán, sin siquiera una tarjeta firmada. Y antes de eso, ni siquiera recordaba la última vez que le había dado algo que pudiera considerarse un regalo. Lo siento, dijo Sophie, intentando mantener la voz firme. Creo que me está confundiendo con otra persona. La mujer negó lentamente con la cabeza. El gesto era tranquilo, pero completamente seguro. No había duda en él. No te estoy confundiendo, Sophie. Solo recuerda, un vaso con agua durante la noche. Había dicho su nombre. Sophie sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como una corriente fría colándose por debajo de una puerta. Abrió la boca para preguntar cómo sabía su nombre, pero en ese preciso instante el autobús se detuvo de golpe y una voz metálica automática anunció por el altavoz. Estación Elmwood Park. Las puertas se abrieron con un silbido. Sophie dio un paso hacia la salida, apoyó un pie en la acera helada y, de inmediato, se giró para mirar dentro del autobús. La mujer mayor estaba sentada completamente inmóvil, con las manos ordenadamente apoyadas sobre el regazo, mirando hacia el frente. No a Sophie, sino a un punto fijo en la distancia, como si nunca hubiera habido conversación alguna entre ellas. Como si nada hubiera ocurrido. Las puertas se cerraron de golpe. El autobús se alejó, sus luces traseras rojas desvaneciéndose en la oscuridad y la nieve que empezaba a caer. Sophie se quedó inmóvil en la parada durante varios segundos, incapaz de moverse. Luego ajustó la correa de su bolso y empezó a caminar hacia su apartamento, atravesando el patio interior, pasando junto al parque infantil con su tobogán descascarado y los columpios que chirriaban suavemente con el viento. Su edificio de ladrillo de 5 pisos estaba al fondo del patio, rodeado de robles desnudos. 3er piso. Apartamento 3B. Subió las escaleras, el edificio no tenía ascensor, y abrió la puerta. La luz del recibidor estaba encendida. El abrigo de invierno de Mark colgaba del perchero. Desde la habitación de invitados llegaba un murmullo constante y bajo. La computadora. Como siempre. Hola, llamó Sophie al pasillo vacío mientras se quitaba las botas húmedas por la nieve. Hola, respondió Mark desde algún punto profundo del apartamento. Su voz sonaba distraída, completamente ausente. Sophie entró en la cocina. El cubo de basura estaba desbordado. En silencio, sacó la bolsa, la ató y la dejó junto a la puerta trasera. Luego abrió el refrigerador, estantes casi vacíos, un trozo de cheddar reseco en su envoltorio de plástico, un frasco de pepinillos abierto, medio litro de leche, medio cartón de huevos. Tomó los huevos y puso una sartén en la cocina. Mientras chisporroteaban, Sophie se quedó mirando por la ventana hacia el patio. La farola iluminaba un charco congelado que reflejaba una franja del oscuro cielo de Chicago. Y otra vez, como un disco rayado, la voz resonó en su cabeza. No te estoy confundiendo, Sophie. Un vaso con agua durante la noche. ¿Cómo sabía esa mujer su nombre? Sophie estaba completamente segura de no haberla visto nunca antes. El rostro era totalmente desconocido. No reconocía la voz. Quizá la mujer tenía alguna conexión con su abuela. Fox Lake era una comunidad pequeña. Todos se conocían. Pero Sophie no recordaba a nadie con ese aspecto entre las amigas de la abuela Eleanor. Aunque, siendo justa, no la había visitado tanto como debería en esos últimos años. El trabajo, los traslados, Mark, la vida se había interpuesto. En la cena,
Si es que 2 huevos fritos con tostadas y una taza de té podían llamarse cena. Mark se sentó frente a ella, deslizando el dedo por su teléfono sin levantar la vista ni una sola vez. Sophie quiso contarle lo de la mujer mayor. Las palabras estaban en la punta de la lengua. No vas a creer lo que me pasó hoy en el autobús. Pero se detuvo. Algo la frenó. No era miedo ni sospecha, sino una intuición vaga de que esa conversación no estaba destinada a Mark. Él simplemente lo descartaría con un gesto. Diría, la vieja está loca. Y volvería a su pantalla. Y, siendo racionales, tendría razón. Una desconocida en un autobús dando consejos extraños. La ciudad estaba llena de gente así. Pero Sophie no dijo nada. Recogió los platos, lavó la sartén, limpió la encimera. Mark volvió a su computadora. Ella se fue a dormir, apagó la lámpara y permaneció un largo rato en la oscuridad, mirando el techo. A través de la pared se filtraba el murmullo apagado de un vídeo de YouTube. Mark seguía despierto. Cuando tu marido te regale un collar. Sophie se giró de lado, se subió el edredón hasta la barbilla e intentó dormir. ¿Qué collar? Mark no iba a regalarle un collar. Ni siquiera le había comprado una barra de chocolate en 2 años. La mujer mayor estaba confundida, o simplemente era una excéntrica. Cosas que pasan. Cerró los ojos y empezó a contar sus respiraciones. Con el tiempo, se quedó dormida. Pasó una semana. El frío se instaló definitivamente. Por las mañanas, los charcos del patio amanecían cubiertos por una fina capa de hielo que se derretía en una llovizna helada por la tarde. Sophie iba al trabajo, tomaba el mismo autobús de regreso, preparaba la cena y se acostaba. Todo exactamente igual. El extraño encuentro en el autobús empezó a desvanecerse poco a poco de su memoria, como una vieja fotografía Polaroid dejada al sol. Las formas seguían ahí, pero los detalles se borraban. Un par de veces se sorprendió recordando los ojos penetrantes de la mujer y el aroma a lavanda, pero lo apartó enseguida. Tonterías. Un jueves por la noche, un jueves completamente normal, sin nada especial. Sophie llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. Había hecho fila en el supermercado del barrio. Había esperado 15 minutos solo para comprar una bolsa de arroz y una botella de aceite vegetal. Subió hasta el 3er piso, hizo sonar las llaves, abrió la puerta, y de inmediato notó que algo era distinto. El apartamento olía a colonia. No era un aroma residual del día anterior, sino fresco, intenso, como si alguien acabara de aplicarla. Mark estaba de pie en el pasillo. Estaba recién afeitado, con la mandíbula suave y ligeramente enrojecida. Tenía el aspecto de cuando empezaban a salir. Llevaba una camisa azul oscuro con un estampado discreto. A Sophie le llevó un instante darse cuenta de que tenía de extraño. Era nueva. Nunca lavada. Aún conservaba los pliegues rígidos del empaque de tienda. ¿Cuándo la había comprado? Y más importante aún, ¿con qué dinero? Hola, Sophie, ven, dijo él. Su voz era distinta. Más suave de lo habitual, con una entonación que ella no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Tal vez 1 año, tal vez 2. Era la voz que usaba cuando quería impresionarla. Sophie dejó la bolsa de plástico sobre un taburete y se quitó el abrigo lentamente, tomándose su tiempo. Algo dentro de ella se había tensado, como la cuerda de una guitarra, aunque aún no sabía por qué. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada. Solo tengo algo para ti. Extendió la mano. Sobre su palma descansaba una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, de esas que dan en las joyerías. Sophie se quedó completamente inmóvil, mirándola. Durante varios segundos, ambos permanecieron congelados. Él, con la mano extendida. Ella, con la bufanda húmeda apretada en el puño. El pasillo estaba en silencio absoluto, salvo por el tic-tac del reloj de la cocina. Tómalo, insistió Mark. Un destello de impaciencia cruzó su voz, rápido, como una sombra tras un vidrio. No muerde. Sophie tomó la caja. Era increíblemente ligera, casi sin peso. El terciopelo se sentía suave, y extrañamente frío bajo sus dedos. ¿Qué es esto?, preguntó,
aunque sus manos ya estaban abriendo el cierre por sí solas. Solo quería hacer algo bonito por ti. Trabajas tanto. Siempre estás cansada. Pensé que merecías algo hermoso. Dentro, sobre un cojín de satén blanco, había un collar de oro. Una cadena fina y delicada, con un elegante trenzado. El cierre, sin embargo, era un poco más grueso de lo habitual, con un pequeño cilindro redondeado que parecía un detalle decorativo. A simple vista, era solo una joya. Nada extraordinario. Y en ese exacto instante, Sophie lo sintió. No fue un pensamiento. Fue una sensación física, como un golpe en el pecho. La voz de la mujer. Grave, firme, con olor a lavanda. Cuando tu marido te regale un collar, no te lo pongas. Déjalo toda la noche en un vaso con agua. Sus dedos temblaron. La caja estuvo a punto de caerse. Sophie la sujetó con más fuerza y obligó a su mirada a subir hacia Mark. Él la observaba expectante, con una leve sonrisa, la cabeza ligeramente inclinada, como un perro esperando que su dueño lance la pelota. Debería haber dicho gracias. Debería haber sonreído, ponerse el collar, darle un beso en la mejilla. Eso es lo que hacen las esposas cuando sus maridos les regalan joyas. Habría sido lo normal. Pero lo normal ya no existía. Porque era jueves. Porque no era su cumpleaños, ni su aniversario, ni San Valentín. Porque el hombre que no le había comprado ni una caja de chocolates en 2 años estaba ahí, con una camisa nueva, empapado en colonia, ofreciéndole un collar de oro. Porque la mujer del autobús sabía su nombre. Sophie sonrió. Le costó un esfuerzo enorme, como si sus músculos faciales hubieran olvidado cómo hacerlo y tuvieran que aprender de nuevo en ese instante. Es precioso. Gracias, Mark. Me lo pondré mañana para la oficina. Ya es tarde y estoy en ropa cómoda. El rostro de Mark cambió, apenas un instante. La sonrisa permaneció, pero sus ojos se movieron. Un destello de molestia, de decepción profunda. Claramente esperaba que se lo pusiera en ese mismo momento. Ahí, frente a él. Está bien, como quieras, dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Pero úsalo todos los días, ¿sí? Te va a quedar perfecto. Lo elegí especialmente para ti. Claro, asintió Sophie con firmeza. Llevó la pequeña caja de terciopelo al dormitorio, la dejó sobre la mesita de noche, junto al despertador. Y el vaso de agua que siempre tenía allí. Cerró la puerta del dormitorio, apoyó la espalda contra la madera y se quedó ahí unos segundos, presionando la palma de la mano contra el pecho. El corazón le latía rápido y de forma irregular, como si acabara de subir corriendo las escaleras. Se acercó a la mesita de noche, abrió la caja y sacó el collar. Lo levantó hacia la luz de la lámpara. El collar parecía completamente normal. El trenzado de oro era perfecto y brillante. El cierre era un poco más robusto de lo habitual para una cadena tan delicada, especialmente por ese pequeño elemento redondeado. Sophie lo frotó entre el pulgar y el índice. Se sentía liso, bien sellado, sin juntas visibles ni detalles sospechosos. Era solo un cierre. Entonces, ¿qué estaba buscando? ¿De qué tenía miedo? Una anciana desconocida en un autobús había dicho una tontería, y ahí estaba ella, en su propio dormitorio, examinando el regalo de su marido como si fuera un agente de seguridad revisando un paquete sospechoso. Sophie volvió a colocar el collar en la caja. Se puso el pijama, fue a la cocina y guardó las compras, el arroz en la despensa, el aceite en el estante. Llenó la tetera eléctrica y la encendió. Mark estaba en la habitación de invitados, frente a la computadora. Sophie podía oír el clic del ratón y alguna tos ocasional. Bebió su té mirando por la ventana oscura. La lluvia helada resbalaba por el vidrio, distorsionando la luz de la farola del patio. Sus pensamientos giraban en círculos, como un carrusel averiado que nadie había apagado. La lógica le decía una cosa. Olvídalo. Déjalo, la vieja está loca. Un collar es solo un collar. Alégrate de que tu marido, por una vez, haya pensado en ti. Pero otra cosa, no la lógica, sino algo más profundo, algo que nacía de ese territorio crudo de la intuición,
de ese sótano oscuro del subconsciente donde la razón no llega, le decía algo completamente distinto. Compruébalo. La tetera hizo clic al apagarse. Sofía enjuagó la taza, se secó las manos, y escuchó. El sonido lejano de un vídeo seguía saliendo de la habitación de invitados. Mark estaba ocupado. Abrió en silencio un armario superior y sacó un vaso grueso, de esos tipo tarro que tenían desde hacía años. Lo llenó con agua del grifo. Volvió al dormitorio, sacó el collar de la caja y, con extremo cuidado, sujetándolo con 2 dedos, lo dejó caer dentro del agua. El collar se hundió hasta el fondo. La cadena dorada se aflojó ligeramente en el líquido. El cierre pesado quedó inclinado hacia un lado. Sophie cubrió el vaso con un pequeño platillo. Regresó a la cocina, abrió el cajón inferior de los muebles, el que usaba para guardar las ollas pesadas, una sartén de hierro oxidada y bandejas de horno que no tocaba desde hacía 3 años. Empujó el vaso hasta el fondo, en el rincón más oscuro, escondiéndolo detrás de una olla esmaltada grande y descascarada. Mark nunca abría ese cajón. En todos los años que llevaban juntos, ni una sola vez. No cocinaba, y las ollas no le interesaban. Cerró el cajón, se quedó de pie y miró sus manos. Le temblaban ligeramente. Sophie las cerró en puños, las abrió, volvió a cerrarlas, luego apagó la luz de la cocina y se fue a dormir. Mark se acostó pasada la medianoche. Sophie permaneció con los ojos cerrados, escuchándolo desvestirse en la oscuridad, el crujido del colchón bajo su peso, el roce del edredón al acomodarse. En menos de 1 minuto, su respiración se volvió regular. Se durmió enseguida. Siempre lo hacía. Ella permaneció despierta, pensando en el vaso de agua dentro del cajón, en el collar de oro en el fondo, en la luz anaranjada de la farola filtrándose por las persianas, y en el hecho aterrador de que por la mañana tendría que mirar dentro de ese vaso. No se durmió hasta la madrugada, tal vez a las 4, tal vez a las 5. Su sueño fue fragmentado, pesado, sin sueños. La alarma sonó a las 6:30 de la mañana. Sophie abrió los ojos y se quedó mirando el techo unos segundos. A su lado, Mark dormía profundamente, de lado, de cara a la pared, con la manta resbalándole del hombro. Se levantó con cuidado, se puso la bata de polar y salió del dormitorio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. La cocina estaba fría y gris. El aire húmedo del amanecer de Chicago se colaba por los vidrios. Sophie encendió la cafetera y luego se quedó completamente quieta durante unos 10 segundos, con la mano suspendida sobre el tirador del cajón inferior, aterrada de abrirlo. Un pensamiento infantil y absurdo le daba vueltas en la cabeza. Mientras no abra el cajón, todo puede seguir bien. Mientras no mire, el collar sigue siendo solo un collar, el agua es solo agua, y puedo seguir con mi vida. Tiró del cajón. Se abrió con un chirrido. El vaso estaba exactamente donde lo había dejado, detrás de la olla esmaltada, cubierto con el platillo. Sophie lo tomó con ambas manos, lo levantó a la altura de los ojos y lo llevó hacia la ventana, donde la luz de la mañana era un poco más fuerte. El agua estaba turbia. No ligeramente nublada. No apenas opaca. Estaba densa, espesa, de un tono amarillento sucio y enfermizo, algo que no ocurre al sumergir metal normal. En el fondo estaba el collar. Y justo al lado del cierre, Sophie vio algo que definitivamente no estaba ahí la noche anterior. Ese elemento redondeado del cierre, ese pequeño cilindro que había asumido que era decorativo, se había desplazado. Se había deslizado por un mecanismo diminuto, revelando una cavidad hueca, como un compartimento oculto en miniatura. De esa cavidad había salido una sustancia viscosa y turbia que se había expandido en el agua formando una nube sucia en suspensión. Y flotando junto a ella había los restos hinchados, gelatinosos y semitransparentes de otra cosa. Al principio, Sophie no entendió qué era. Luego lo comprendió. Una cápsula. Una cápsula de gel, como las de los medicamentos, pero diminuta. Había estado comprimida dentro del cierre. Durante la noche, al sumergirse en el agua, la gelatina se disolvió, se abrió, liberando lo que fuera que contenía. Sophie estaba de pie, descalza, en su cocina helada, con la vieja bata puesta, sosteniendo el vaso con los brazos rígidos.
Y de pronto no pudo respirar. No era solo miedo. Era algo mucho más grande. Una comprensión aterradora que avanzaba lentamente dentro de ella, como agua helada llenándole el pecho. Ese collar estaba destinado a estar en su cuello. Ese cierre estaba diseñado para apoyarse directamente sobre su piel, en la nuca, donde la piel es más fina, donde los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie, donde el cuerpo es más cálido. Y esa cápsula no estaba pensada para disolverse en un vaso de agua, sino con el calor de su propio cuerpo. Poco a poco. Día tras día. La cafetera pitó con fuerza, indicando que estaba lista. Sophie dio un pequeño salto. Dejó el vaso sobre la encimera. Sus manos temblaban violentamente ahora, un temblor fino e incontrolable, como si tuviera fiebre, aunque estaba helada. Se quedó inmóvil, mirando el agua turbia, envenenada. Su mente iba a toda velocidad. Los pensamientos chocaban entre sí. Su primer impulso fue tirar todo por el fregadero, arrojar el collar al triturador, hacerlo pedazos y olvidar todo como si fuera una pesadilla. Fingir que nada había pasado. Su segundo impulso fue ir al dormitorio, sacudir a Mark, y estrellarle el vaso en la cara mientras gritaba. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué intentabas hacerme? Pero no hizo ninguna de esas dos cosas. Se quedó completamente quieta en la cocina. Y esa misma voz interior, ese instinto profundo que la había empujado a probar el collar la noche anterior, ahora susurró con claridad. No te apresures. No grites. No destruyas la evidencia. Piensa. Sophie volvió a colocar el platillo sobre el vaso. Colocó con cuidado el vaso dentro de una bolsa gruesa con cierre hermético y la selló bien, atrapando el agua en su interior. Luego metió la bolsa en el fondo de su vieja cartera de cuero marrón. Fue al baño, se lavó la cara, se vistió y se cepilló el pelo. Sus movimientos eran completamente mecánicos, como los de una muñeca de cuerda, pero sus manos habían dejado de temblar. Desde el dormitorio llegó un ruido. Mark se estaba despertando. Sophie escuchó el crujido de la cama, sus pasos pesados por el pasillo, el sonido de la cisterna. Un minuto después, entró en la cocina arrastrando los pies, con los ojos entrecerrados, una camiseta arrugada y pantalones de pijama de franela, frotándose la cara. Te levantaste temprano, murmuró entre un bostezo. Tengo que entrar antes hoy, respondió Sophie, abrochándose el abrigo. Su voz salió plana, estable. A ella misma le sorprendió. Cierre trimestral. El jefe quiere los números en su escritorio a las 9. Ah, bueno, está bien. Mark se sirvió una taza de café. ¿Te pusiste el collar? Sophie, que ya tenía la mano en el picaporte de la puerta, se detuvo apenas un instante y se giró. Mark la observaba por encima del borde de su taza. Su mirada era aguda. No somnolienta. No distraída. Fijada directamente en su cuello desnudo. Todavía no, dijo ella. El cierre me pareció un poco débil cuando lo revisé esta mañana. Me preocupa que se rompa y lo pierda en la oficina. Creo que voy a llevarlo a un joyero para que lo refuerce primero. Una sombra cruzó el rostro de Mark, rápida como una ondulación en el agua, y desapareció al instante. Se encogió de hombros. El cierre está bien, pero haz lo que quieras. Que tengas buen día. Voy a llegar tarde, dijo Sophie. Salió, cerró la puerta tras de sí, y no se permitió exhalar hasta que estaba a mitad de la escalera. Ese día no fue al trabajo. En lugar de eso, tomó el tren de la City hacia el centro, bajándose cerca del distrito médico de la ciudad. Esperó una hora en una clínica de atención sin cita para ver a una médica general. No porque necesitara una consulta, sino porque no sabía a dónde más acudir. La doctora, una mujer de mediana edad con ojos cansados, escuchó la historia de Sophie, caótica, entrecortada. Para sorpresa absoluta de Sophie, no la miró como si estuviera loca. En cambio, tomó el teléfono de su escritorio, hizo una breve llamada a un colega y anotó una dirección en un recetario. Este es el Laboratorio Municipal de Toxicología, dijo. Se encargan de análisis químicos y biológicos. Ve ahora mismo. Dales el agua y la joya.
Pide un análisis completo. Te harán llenar un formulario. Sophie fue. El laboratorio estaba en un imponente edificio de hormigón, de estilo brutalista, en el lado oeste de la ciudad. Los largos pasillos iluminados con fluorescentes olían a lejía y a químicos estériles. Explicó la situación al empleado de recepción, un chico joven con bata blanca que la escuchó con una calma inquietante. Llenó los formularios, sacó la bolsa con cierre de su cartera y la entregó. El técnico sacó el vaso con mucho cuidado. Miró el agua amarillenta y los restos disueltos, y Sophie notó que sus cejas se levantaban apenas una fracción de segundo. No dijo nada. Pegó una etiqueta con código de barras en un recipiente de muestras, transfirió el contenido junto con el collar y lo selló. Los resultados tardarán entre 3 y 4 días hábiles, le dijo. Llame a este número o vuelva en persona. 4 días. Sophie salió del laboratorio al frío cortante. Se sentó en un banco de cemento cerca de la entrada y se quedó allí unos 20 minutos, viendo pasar los autos borrosos por la avenida. Luego se levantó y tomó el tren de regreso a casa. Tenía que sobrevivir esos 4 días viviendo junto a Mark como si absolutamente nada pasara. Y, de algún modo, lo logró. Preparó la cena, macarrones con queso, sopa de pollo recalentada, un bistec barato con papas. Se sentó en el sofá viendo Netflix mientras Mark hacía clic con el ratón en la otra habitación. Se metió en la cama con él, escuchó su respiración en la oscuridad y miró el techo durante horas. Cada mañana se levantaba, hacía café y se iba al trabajo. Todo exactamente igual. Como si el mundo no se hubiera inclinado fuera de su eje. Mark preguntó por el collar 2 veces durante esos 4 días. La primera fue durante la cena, clavando un trozo de carne con el tenedor, intentando sonar casual. Entonces, ¿ya lo llevaste al joyero? Sophie respondió que no había tenido tiempo. La segunda fue el sábado por la mañana, mientras ella escribía la lista de compras. Sophie, ¿por qué no lo usas? Me esforcé en buscar algo bonito. Lo elegí especialmente para ti. La verdad, me duele un poco que ni siquiera quieras ponértelo. Su voz era suave, interpretando perfectamente al marido herido. Pero Sophie captó esa misma mirada rápida y penetrante hacia su cuello, buscando la cadena dorada. Te prometo que lo usaré la próxima semana, mintió con naturalidad. ¿De verdad? Él asintió, satisfecho, y volvió a su portátil. El cuarto día, un martes, Sophie pidió salir antes del trabajo después del almuerzo. Le dijo a su jefe que tenía una cita médica y tomó un Uber directo al laboratorio. La sala de espera estaba vacía, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. Le dio su número de caso al empleado, y unos minutos después él le entregó un sobremanila. Lo abrió con dedos entumecidos por el frío, sentada en una silla de plástico contra la pared. El informe estaba impreso en papel oficial, con sellos y la firma del jefe de toxicología. El texto era técnico, burocrático, lleno de terminología química, pero la conclusión era imposible de malinterpretar. Sophie lo entendió de inmediato. La muestra líquida analizada contiene compuestos traza de metales pesados, específicamente talio y plomo, en concentraciones significativamente superiores a los límites permitidos para la exposición humana. En caso de contacto dérmico prolongado, especialmente en zonas con alta densidad vascular como la nuca, la sustancia es capaz de una absorción transdérmica gradual y sostenida hacia el torrente sanguíneo. El residuo gelatinoso indica un mecanismo de liberación diseñado para disolverse lentamente mediante el calor corporal humano. Sophie releyó la última frase 3 veces. Diseñado para disolverse lentamente mediante el calor corporal humano. Su calor corporal. El calor de su propia piel. Ese veneno estaba destinado a derretirse sobre ella, filtrarse por sus poros, y envenenarla desde dentro. Día tras día. Semana tras semana. Mientras viajaba en el autobús, mientras cocinaba su cena, mientras dormía junto al hombre que la estaba matando. Doblando el informe con cuidado, lo guardó en el sobre y lo metió en su bolso. Se levantó y salió del laboratorio. El viento afuera era feroz, soplando desde el lago, pero Sophie caminó por la acera sin siquiera cerrar el abrigo. No sentía la lluvia helada.
No notaba a la gente chocando con ella. Se sentía completamente vacía, y, al mismo tiempo, terriblemente pesada. Como una casa a la que le han sacado todos los muebles, pero han dejado todas las luces encendidas. No fue a casa. Fue directamente a la comisaría de policía de Chicago. La estación estaba caótica. Al otro lado de un vidrio esmerilado, dos personas gritaban. Puertas pesadas se cerraban de golpe. Teléfonos sonaban sin que nadie los atendiera. Sophie se sentó en un banco de madera duro en el vestíbulo, apretando su bolso contra las rodillas. El sargento de guardia tardó en llamar a alguien, pero finalmente acompañaron a Sophie a una oficina desordenada en el segundo piso. El detective Miller era joven, de unos 32 años como mucho, con el cabello rapado, ojos cansados y un vaso de café frío en un recipiente de espuma apoyado peligrosamente cerca de una pila inestable de carpetas. Le ofreció una silla y la escuchó con atención, sin interrumpirla mientras Sophie relataba toda la historia. Habló con calma, en orden cronológico, con una precisión casi clínica. Le sorprendió su propia compostura. El collar, el vaso de agua, el laboratorio, el informe del toxicólogo. Sacó el sobre de su bolso y colocó los resultados sobre el escritorio, junto a la bolsa hermética que contenía el frasco con la muestra que el laboratorio le había devuelto. El detective Miller desplegó el informe, lo leyó en silencio, y levantó la mirada lentamente. Señora, ¿es consciente de que esta es una acusación muy grave? Lo sé, respondió Sophie, con la voz firme. Por eso traje pruebas forenses. No vine solo con una historia descabellada. Él la observó durante un largo momento y luego asintió. Sacó un formulario de denuncia del cajón y le entregó un bolígrafo negro. Sophie escribió durante casi 45 minutos. Su letra era pequeña y meticulosa, llenando cada línea. Cuando terminó, el detective revisó el documento. Le hizo una serie de preguntas precisas. ¿Cuándo exactamente le dio el collar? ¿Cómo se comportó después? Le preguntó por él. Sophie respondió a todo de forma breve y exacta. Miller tomó notas con rapidez en un bloc. Vamos a tener que hacer una verificación independiente en el laboratorio estatal, dijo. Es el procedimiento estándar en un caso como este, pero vamos a abrir una investigación de inmediato. Por ahora, necesito que vuelva a casa y actúe como si todo fuera completamente normal. No mencione a la policía. No mencione el informe. No deje entrever que sabe algo. ¿Puede hacerlo? Puedo, dijo Sophie. Y en ese momento se dio cuenta de que era verdad. Llevaba 4 días haciéndolo. La investigación avanzó mucho más rápido de lo que esperaba. 3 días después, Miller la llamó y le pidió que volviera a la comisaría. La recibió en la misma oficina desordenada, aunque ahora la pila de archivos era mayor y el vaso de café había sido reemplazado por una taza de cerámica astillada. El laboratorio estatal confirmó los resultados, dijo, inclinándose hacia adelante. Talio y plomo. Altamente tóxicos. Ahora estamos investigando dónde se modificó el collar. Citamos grabaciones de seguridad de todas las joyerías importantes e independientes del área metropolitana. Costó, pero estamos reduciendo el círculo. Sophie asintió, asimiló la información, y volvió a su rutina. El tiempo avanzaba espeso, como melaza. Iba al trabajo, tomaba el autobús, preparaba la cena. Mark no notaba nada, o al menos interpretaba su papel a la perfección. Había empezado a preguntar menos por el collar. De vez en cuando, soltaba algún comentario casual al pasar por el pasillo. ¿Todavía no te lo pusiste? Y Sophie respondía con calma que lo haría el fin de semana. Cada vez que lo decía, veía ese destello oscuro de impaciencia cruzar los ojos de Mark. Una semana después, el detective Miller volvió a llamarla. Esta vez su tono era diferente. Más firme. Más enfocado. Encontramos la joyería, dijo. Es un local boutique en Maple Avenue, en el centro. Las cámaras de seguridad muestran a su esposo hablando con el maestro joyero 10 días antes de entregarle el collar. Ya interrogamos al joyero. Sophie fue esa misma tarde a la comisaría. Miller le explicó los detalles.
El joyero, un hombre de unos 50 años con más de 20 en el oficio, declaró que un cliente había llegado con una cadena de oro ya comprada y le pidió una modificación muy inusual. Quería que le instalaran una cavidad hueca personalizada, con una microbisagra, directamente en el cierre, diseñada específicamente para contener una pequeña cápsula de gel. El cliente dijo que era para hierbas naturales, explicó Miller, leyendo de la transcripción. Le dijo al joyero que su esposa sufría de fatiga crónica y ansiedad, y que un médico naturista le había recomendado llevar esas hierbas en contacto directo con la piel. El joyero no hizo más preguntas. Era un encargo extraño, sí, pero legalmente, modificar un cierre no es un delito. Hizo el trabajo en 3 días y cobró un recargo por urgencia. Pero aquí es donde se pone interesante, añadió Miller, pasando la página. El joyero mencionó que, mientras trabajaba en la pieza, una vieja amiga suya entró al local. Una mujer mayor llamada Clara. También joyera retirada, solía hacer tasaciones para el dueño. Había ido simplemente a saludar, pero vio el cierre modificado sobre la mesa y preguntó por él. El joyero le contó todo. La cápsula. Las hierbas. El marido devoto. Incluso mencionó el nombre del cliente. Mark. Que su esposa trabajaba sin parar. Que tenían una casa en Fox Lake que planeaban vender para empezar una nueva vida. Miller levantó la vista. El joyero dice que Clara escuchó todo esto, se quedó muy callada, y se quedó mirando fijamente la foto del collar que el cliente había dejado. Sophie permaneció completamente inmóvil. Algo en su mente se estaba acomodando. Encajando. Como un rompecabezas que llevaba semanas intentando resolver en la oscuridad, y que de repente se iluminaba. Clara, repitió lentamente. Una mujer mayor. Joyera retirada. Aún no hemos establecido una conexión directa, dijo Miller. Pero la estamos buscando. No hace falta, susurró Sophie. Creo que sé quién es. Esa misma noche, Sophie hizo una llamada. No a Clara. No tenía su número. Llamó a Marta, la vecina de su abuela en Fox Lake. La única persona de ese lugar que aún tenía en sus contactos. Marta respondió al cuarto tono, encantada de oírla. Empezó a regañarla de inmediato por no visitar la casa. Sophie la interrumpió, con urgencia pero con cortesía. Marta, ¿mi abuela Eleanor tenía una amiga cercana llamada Clara? Hubo un silencio. Luego Marta soltó una risa suave. Sophie, cariño, claro. Clara Carmichael. Era la mejor amiga de Eleanor. Se conocían desde hacía 40 años. Empezaron juntas en la línea de producción de la fábrica en los años 70. Clara luego se hizo joyera en el centro, y tu abuela se dedicó a la contabilidad, pero siguieron siendo inseparables hasta el final. Hizo una pausa, como recordando. Cuando Eleanor se puso muy enferma al final, solía decirle a Clara, si algo le pasa a mi Sophie, cuida de ella. Y Clara juró que lo haría. Sophie estaba sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono apretado contra la oreja. El mosaico estaba completo. Cada pieza encajaba. Clara había entrado en la joyería y visto un encargo extraño. Su instinto profesional, 40 años en el mundo de la joyería, le dijo que algo no estaba bien. Una cápsula oculta dentro de un cierre, supuestamente con hierbas. Pero no sabía para quién era. Hasta que el joyero, sin darse cuenta, le dio todos los detalles. El cliente se llamaba Mark. Su esposa trabajaba sin descanso. Tenían una casa en Fox Lake. Planeaban venderla. Fox Lake. Mark. La esposa. La propiedad. Debió de golpear a Clara como un tren. Sabía perfectamente quién era la dueña de esa casa. Eleanor había hablado tanto de ella que Clara podría dibujar de memoria el patio y los manzanos. Y también sabía que el marido de Sophie se llamaba Mark. Eleanor lo había mencionado muchas veces en sus últimos años, siempre con una inquietud profunda. Clara lo supo. Supo exactamente lo que estaba pasando. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Ir a la policía con qué? ¿Una sospecha sobre unas hierbas? El cliente había llevado la cápsula.
El joyero no sabía qué había dentro. Técnicamente, aún no se había cometido ningún delito. Debía llamar directamente a Sophie. ¿Cómo se llama a una joven a la que apenas conoces y le dices: «Hola, ¿tu marido está construyendo un arma para envenenarte?» Sophie habría colgado. Habría pensado que estaba loca. No le habría creído ni una palabra. Así que Clara hizo otra cosa. Sabía dónde vivía Sophie. Eleanor le había dado la dirección años atrás, por si surgía alguna emergencia. Sabía qué autobús tomaba para volver del trabajo, porque Eleanor siempre se quejaba de que su nieta pasaba horas atrapada en la ruta 17 de la City. Durante 3 noches consecutivas, Clara, una mujer de 70 años, con artritis en las rodillas, se subió a ese autobús helado y abarrotado, cambiando de parada en parada, observando los rostros cansados de los pasajeros. La tercera noche, por fin encontró a Sophie. Y le dio el único consejo que tenía posibilidades de funcionar. Sin acusaciones. Sin explicaciones complicadas. Sin pánico. Solo una instrucción simple y concreta. Meter el collar en un vaso con agua. Si la cápsula contenía algo peligroso, el agua lo revelaría, si no, no pasaría nada, y Sophie la olvidaría como una anciana excéntrica más. Clara usó deliberadamente su nombre para que el encuentro se quedara grabado en su mente, para que no pudiera descartarlo. No dio más explicaciones. Sabía que las explicaciones generan escepticismo. Pero el misterio obliga a investigar. Sophie colgó el teléfono. Se quedó sentada en la cocina a oscuras durante mucho tiempo, sin encender la luz. Afuera, las farolas parpadeaban a través de la lluvia helada que resbalaba por el vidrio. Durante 3 noches gélidas, una mujer mayor había recorrido un autobús miserable, buscando a la nieta de su amiga fallecida solo para advertirle. Lo hizo sin saber con certeza si se trataba de veneno. Arriesgándose a parecer completamente loca. Solo porque había hecho una promesa a Eleanor, y la cumplió. Mark fue arrestado 2 semanas después de que Sophie presentara la denuncia inicial. Sophie no se enteró por el detective. Se enteró por la vecina entrometida del departamento de enfrente, que la llamó frenética al trabajo para contarle que un coche policial sin identificación había entrado al patio y que 2 detectives de civil habían subido al 3er piso y se habían llevado a Mark esposado. La mujer prácticamente vibraba de emoción al contar el chisme. Pero Sophie ya lo sabía. El detective Miller la había llamado brevemente esa mañana. «Hoy ejecutamos la orden de arresto y el registro. No vuelva al apartamento hasta la noche». Y no lo hizo. Se sentó en su escritorio en la empresa constructora, mirando la pantalla de Excel sin procesar un solo número. Sus manos descansaban sobre el teclado, pero no se movían. Su compañera Megan le preguntó 2 veces si se sentía bien. Sophie asintió y dijo que era una migraña. Esa tarde, el detective Miller la llamó y le pidió que fuera a la comisaría. Su voz era firme, pero Sophie notó algo nuevo en ella. No era cansancio. Era una satisfacción pesada, sombría. La de alguien que había encontrado exactamente al monstruo que buscaba, sin sentir ningún orgullo por ello. En su oficina, Miller le mostró los resultados del registro. Habían confiscado la computadora de Mark. El historial de búsqueda de los últimos 6 meses era demoledor. Había investigado en profundidad el envenenamiento transdérmico, cómo las sustancias tóxicas se absorben a través de la piel. Había leído artículos médicos sobre los síntomas de la intoxicación crónica por talio. Frecuentaba foros de la dark web sobre envenenamientos con metales pesados difíciles de rastrear. Había hecho búsquedas específicas. ¿Cuánto tarda el talio en incapacitar? Absorción dérmica de plomo en la zona cervical. No eran búsquedas impulsivas. Eran metódicas. Distribuidas a lo largo de meses. Como si estuviera tomando un curso sobre cómo matar a su esposa. También recuperaron conversaciones de una aplicación de mensajería encriptada. Con un alias, Mark había contactado a un vendedor anónimo para comprar un compuesto altamente concentrado de talio. La compra se había disfrazado como adquisición de reactivos científicos. El paquete había sido entregado en un casillero automático meses atrás. Pero la prueba más escalofriante no estaba en la computadora.
En el fondo del cajón de su escritorio, debajo de revistas viejas de autos, encontraron un documento impreso de cesión de propiedad. Cedente, Sophie cesionario, Mark dirección, Fox Lake, Illinois. El documento estaba completamente rellenado. Solo faltaba la firma de Sophie. Junto a él había una tarjeta de un agente inmobiliario de lujo, y una estimación impresa de Zillow. La propiedad estaba valorada en $500,000. El plan estaba diseñado para desarrollarse durante varios meses, dijo Miller, cerrando el expediente. No quería matarte rápido. Eso habría levantado sospechas. Hizo una pausa. El cálculo era simple. Con el uso diario, la cápsula se disolvería poco a poco con el calor de tu cuerpo. Microdosis de talio entrarían en tu sangre a través del cuello. Después de unas semanas, empezarían los síntomas graves: fatiga crónica, migrañas incapacitantes, confusión mental, debilidad muscular severa y finalmente, caída del cabello. Miller la miró directamente a los ojos. Los médicos probablemente lo habrían diagnosticado como estrés extremo, o incluso esclerosis múltiple en fase temprana. En ese estado, continuó, físicamente debilitada, mentalmente confundida, asustada y dependiente de él, calculó que firmarías el traspaso de la propiedad sin oponer resistencia. Y una vez que la casa estuviera a su nombre, la vendería. Sophie escuchó. Y sintió como la última chispa que quedaba dentro de ella se apagaba por completo. No era rabia. La rabia se había consumido semanas atrás. No era miedo. El miedo ya había quedado atrás. Durante los días de espera, una pequeña y patética esperanza había sobrevivido en algún rincón profundo. Que todo fuera un malentendido. Que Mark no fuera capaz de algo así. Esa esperanza murió en ese momento. Si era capaz. Había calculado todo. El veneno. El joyero. Los documentos. El valor de la propiedad. $500,000. Ese era el precio que le había puesto a su vida, o más bien a su salud, su cordura y su capacidad de decir no. Durante el interrogatorio, Mark negó todo al principio. Dijo que el collar era un regalo, que nunca había oído hablar del talio, que las búsquedas eran simple curiosidad tras ver un documental de crímenes en Netflix. Cuando Miller puso sobre la mesa las conversaciones encriptadas, Mark se quedó en silencio durante 10 minutos. Luego cambió la versión. Dijo que la cápsula contenía hierbas naturales, que el laboratorio estaba equivocado, que solo quería ayudar a su esposa con su fatiga. Pero la cantidad de pruebas no le dejaba salida. 2 informes de laboratorio, la declaración del joyero, las cámaras de seguridad, el historial de búsqueda, las compras en la dark web, el documento de cesión, la tarjeta del agente inmobiliario. Cada pieza por separado podía discutirse. Juntas, formaban una trampa de acero. Fue imputado por intento de asesinato en primer grado y agresión agravada con una sustancia letal. Esa misma semana, Sophie solicitó el divorcio. El proceso fue sorprendentemente rápido. Mark, detenido en la cárcel del condado de Cook a la espera de juicio, no se opuso. No había bienes que disputar. Sophie nunca tuvo que verlo en un tribunal. Empaquetó todas sus cosas en bolsas de basura negras, resistentes, las cargó en el coche y condujo hasta la casa de la madre de Mark. La mujer abrió la puerta, miró las bolsas en el porche, miró el rostro frío de Sophie, y las metió dentro sin decir una sola palabra. El apartamento quedó de repente vacío. Sophie recorrió las habitaciones lentamente, acostumbrándose al silencio absoluto. Desmontó el escritorio de Mark y llevó las piezas al contenedor del callejón. En su lugar, colocó una lámpara antigua que había encontrado en el armario del pasillo. Había pertenecido a la abuela Eleanor. Por las noches, la encendía, se sentaba en el sillón, y leía. Por primera vez en años, porque antes nunca había tenido tiempo ni energía, Sophie consiguió el número de teléfono de Clara a través de Marta. La llamó. Brevemente. Con torpeza. Con la voz temblorosa. Le preguntó si podían verse. Clara aceptó de inmediato, sin hacer preguntas. Solo dijo. ¿Estás bien, Sophie? Su voz se quebró ligeramente al pronunciar su nombre. Sophie fue a verla un sábado por la mañana,
fresco y luminoso. Llevaba un gran ramo de claveles blancos que había comprado en la floristería de la esquina. Clara vivía en un cuarto piso sin ascensor, en Lincoln Park, en un acogedor apartamento de una sola habitación lleno de estanterías y macetas con violetas africanas en flor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. En una de ellas, Sophie reconoció de inmediato a su abuela. Una Eleanor joven, con un vestido de verano claro, riendo con alegría. Y a su lado, igual de joven y radiante, Clara. La foto había sido tomada en el estacionamiento de la antigua fábrica, con una enorme chimenea de ladrillo al fondo. La pequeña cocina, cuya ventana daba a un estrecho callejón, olía intensamente a canela y manzanas horneadas. Sobre la mesa había una tetera de cerámica cubierta con un tejido, 2 tazas con borde azul, y un plato con cuadrados perfectamente cortados de bizcocho de manzana y canela. «Siéntate, cariño», dijo Clara, tomando los claveles y colocándolos en un jarrón. «Come. Es la receta de Eleanor, por cierto». Aunque ella siempre usaba mucha más canela de la que decía la receta, y tenía toda la razón. Sophie se sentó, tomó un trozo de bizcocho, le dio un bocado. Y el sabor la golpeó como algo físico. Era exactamente igual. El mismo bizcocho. Las mismas manzanas horneadas. El calor profundo de la canela. Se le formó un nudo en la garganta. Clara se sentó frente a ella, rodeando su taza con ambas manos, y empezó a hablar. Despacio. Con una voz suave, casi musical. Le contó cómo se habían conocido en la línea de montaje de la fábrica, ambas con 19 años. Cómo iban al cine los martes por la noche y luego tomaban batidos. Cómo Clara terminó trabajando como joyera en el centro, y Eleanor estudió contabilidad. Pero, sobre todo, cómo se llamaban todos los sábados por la mañana durante 40 años, sin faltar nunca. Me contaba todo sobre ti, dijo Clara en voz baja, mirando su té. ¿Cómo te iba en la escuela, tu graduación, la primera vez que te rompieron el corazón en 8º grado y lloraste en su cocina? Hizo una pausa. Estaba increíblemente orgullosa de ti. Y cuando te casaste, estaba feliz, claro. Pero también preocupada. Clara levantó la mirada. Me decía, Clara, el marido de Sophie no es un mal hombre, supongo, pero no tiene carácter. Siempre busca atajos, y mira mi casa del lago con demasiada ambición. Yo le respondía, Eleanor, deja de imaginar problemas. Los jóvenes sabrán arreglárselas. Pero ella solo negaba con la cabeza. Clara guardó silencio. Apoyó suavemente la taza en el platillo. Me dijo, Clara, si alguna vez me pasa algo, y mi Sophie está en peligro, no la dejes sola. Prométemelo. No tengo a nadie más a quien pedírselo. La cocina quedó en silencio. Afuera, las palomas arrullaban y raspaban el alféizar de ladrillo. Se lo prometí, dijo Clara simplemente. Y hace 2 meses, entré en esa joyería. Respiró hondo. Vi ese cierre modificado, la cavidad oculta, la historia de las hierbas, y luego el joyero mencionó el nombre, Mark. Dijo que su esposa estaba agotada, que querían vender una propiedad en Fox Lake. Negó lentamente. Algo dentro de mí hizo clic. Llevo 40 años en la joyería, Sophie. He visto de todo. Pero una cápsula disoluble escondida en el cierre de un collar. Eso no lo encarga alguien que ama a su esposa. Sus ojos se endurecieron ligeramente. ¿Y cuando escuché Fox Lake? Mark, todo encajó. Recordé lo que decía Eleanor. Que buscaba atajos. Y supe que no podía ignorarlo. Sophie estaba completamente quieta, con los dedos entrelazados con fuerza sobre el regazo. El bizcocho se enfriaba en su plato. Desde el apartamento vecino llegaba una música suave, un viejo tema de jazz, el mismo tipo de música que su abuela escuchaba en la radio del porche en verano. Te subiste al autobús durante 3 noches, susurró Sophie, con la voz quebrada. Con tus rodillas. ¿Rodillas? Clara hizo un gesto despreocupado. Me duelen desde hace 20 años. Ya estoy acostumbrada. Sonrió. ¿Y el autobús?
Eso no es nada. He pasado cosas peores. En esa sonrisa, Sofía vio algo. No en los rasgos. No en la forma del rostro. Sino en algo mucho más profundo. La misma fuerza tranquila e indestructible que tenía su abuela. Esa fuerza que no busca reconocimiento. Que no necesita aplausos. Que simplemente hace lo que hay que hacer. Porque es lo correcto. Sofía se levantó, se inclinó sobre la mesa, y abrazó a Clara con fuerza. Enterró el rostro en su hombro, respirando ese olor a lavanda y menta, el mismo del autobús helado. Y por primera vez en semanas, se quebró. Lloró. Por el vaso de agua turbia, por los 4 días de espera, por los pasillos fríos del laboratorio, por el escritorio desordenado del detective Miller, por las bolsas negras con la ropa de Mark, por el documento escondido en el cajón, por su abuela, a la que no visitó lo suficiente, por el viejo manzano del jardín. Por todo lo que casi le habían arrebatado. Y no ocurrió, solo porque una mujer cumplió su promesa. Clara la sostuvo con firmeza, acariciándole el cabello en silencio. No dijo nada. Solo la sostuvo. Sofía nunca vendió la propiedad. En sus siguientes vacaciones, mientras el juicio de Mark avanzaba en los tribunales del condado de Cook, hizo las maletas, alquiló un coche y condujo hasta Fox Lake. Salió de la autopista y tomó el camino de tierra familiar, pasando junto a campos abiertos y viejas estructuras de madera. El portón chirrió exactamente igual que siempre. El terreno estaba descuidado, lleno de maleza hasta las rodillas. El viejo manzano crecía desordenado, con ramas pesadas y enredadas. Los dientes de león invadían el sendero de piedra. Sofía se acercó a la casa, subió al porche de madera e introdujo la pesada llave de latón en la cerradura. La puerta ofreció resistencia. La madera se había hinchado con la humedad, pero finalmente cedió. Dentro, la casa olía a madera vieja, polvo y algo dulce. Quizá las conservas que aún quedaban en la despensa. Sofía recorrió las habitaciones, abriendo los postigos uno a uno, dejando que la luz inundara todo. Abrió las ventanas. La brisa fresca del lago atravesó la casa, moviendo las cortinas blancas bordadas que Eleanor había hecho a mano. Se quedó de pie en medio de la cocina, mirando la mesa de roble donde su abuela preparaba la mantequilla de manzana. Las estanterías llenas de frascos. El viejo reloj de pared que llevaba años detenido. No pudo tirarlo. Se quedó en Fox Lake durante una semana entera. Compró una cortadora de césped y despejó la maleza. Compró tijeras de podar y arregló las ramas del manzano. Compró cal y pintó los troncos de los árboles frutales hasta la mitad, tal como su abuela le había enseñado. Ordenó los armarios. No tiró nada. Solo dobló cada cosa con cuidado. Arregló la tubería de cobre que goteaba bajo el fregadero. Por las tardes, se sentaba en el porche en una mecedora, con una taza caliente de té de manzanilla, viendo cómo el sol se escondía detrás de los árboles y teñía el lago de un naranja profundo. Marta pasaba a verla todos los días. Marta llevaba galletas caseras, tomates frescos de su huerta, o simplemente se sentaba en los escalones a charlar. Al tercer día, Clara llegó desde la ciudad. Estaba visitando a unos familiares cerca y se desvió para pasar. Las 3 mujeres se sentaron en el porche, tomando té. Marta contó una historia divertidísima sobre la vez que Eleanor había echado a un perro callejero del jardín a escobazos, y Clara se rió tanto que terminó llorando, añadiendo detalles que Marta había olvidado. Antes de irse el domingo, Sofía salió hasta el portón. Sacó un martillo de su caja de herramientas y clavó una placa de madera tallada a mano en el poste frontal. La había encargado a un carpintero del pueblo. Era de roble sin barnizar, sencilla, con las letras grabadas profundamente. El lugar de Eleanor. La placa quedó perfectamente recta. Las letras eran nítidas, y la luz de la mañana se deslizaba por los surcos de la madera con un brillo cálido. Sofía dio un paso atrás. La ajustó ligeramente, y pasó el pulgar por el nombre de su abuela. Luego cerró el portón, se colgó el bolso al hombro y caminó hacia el coche. Condujo por el camino de tierra, pasando los campos, los viejos pozos. Y sonrió. Sabía que su abuela seguía cerca. No en un sentido místico o sobrenatural, sino de la forma más real posible.
Vivía en el peso sagrado de una promesa entre dos amigas. En 3 noches incómodas en un autobús helado. En un vaso de agua escondido en un cajón. En un trozo de pastel de manzana con demasiada canela. Y en los ojos claros y penetrantes de una mujer con boina verde que la miró y le dijo: «Se lo prometí, y no la dejé sola». Sophie estaba empezando de nuevo. Sin miedo. Sin mirar por encima del hombro. Tenía la llave de la casa del lago en el bolsillo. Y la certeza tranquila e inquebrantable de que las cosas más valiosas de este mundo no son los collares de oro ni $500.000 en propiedades. Lo más valioso son las personas que cumplen su palabra. Incluso cuando quien la recibió ya no está para verlo.